Kurt Vonnegut quería escribir una novela sobre la guerra, pero tenía dos problemas. El primero, que le hacía volver a lo que él había sufrido. Sobrevivió al bombardeo de Dresde, el más cruento de la Segunda Guerra Mundial, y fue hecho prisionero de guerra. El segundo, que le daba pavor que llevasen la historia al cine, como le advirtió que pasaría una buena amiga suya. Y le interpretase una gran estrella, un actor muy machote, y los niños quisiesen ir también a la guerra y las guerras no se acabaran nunca. Pero escribió esa novela y se prometió que sería distinta a todas las demás, que hablaría de la cruzada de los niños y que en ella habría miedo y risa y viajes en el tiempo y ternura y estupor y sorpresa y fragilidad. Y esa novela se convirtió en la gran novela antibélica de todos los tiempos, en el emblema de la contracultura de los 60, en uno de los mayores clásicos de la narrativa estadounidense. En este libro que ahora sostiene el lector, en el que late el corazón asustado y risueño de Vonnegut dentro de un búnker bombardeado y también la promesa infantil y bonita de que no habrá más guerras. Siento que la mejor forma de arrancar a hablar del libro es diciendo que hemos leído Matadero 5, La cruzada de los niños, de Kurt Vonnegut. Y creo que es muy importante arrancar justamente por el autor, por Kurt Vonnegut. El tipo viene de una cuarta generación de norteamericanos que previamente vivían en Alemania. Y él, a la edad de 21 años, es llamado a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y participa integra justamente los comandos norteamericanos, está dentro de la infantería y básicamente toma parte de la batalla de las Ardenas, en donde se separa de su grupo y es tomado prisionero. Básicamente termina en Dresde, la Florencia del Elba, como se le llama popularmente, y en el libro hacen mucho hincapié en esa condición de una bellísima ciudad. Y bueno, está en Dresde durante el momento en el cual es bombardeada atrozmente por los aliados, por Estados Unidos e Inglaterra, y donde, dependiendo las estimaciones, mueren entre 50.000 y 100 y pico mil personas, una locura. Se estima que hay más muertos que en lo que fue Hiroshima o lo que fue Nagasaki. En fin, un bombardeo que, si bien no fue atómico ni nuclear, fue convencional. Tuvo un combo de bombas ortodoxas y bombas incendiarias que produjo que toda la ciudad terminase reducida a cenizas, con muchísima gente muerta, y él, un soldado norteamericano, prisionero en Dresde, sobrevive gracias a que estaba dentro de un matadero, que era donde los hacían trabajar. Esa vendría a ser la historia de Vonnegut. Y yo comentaba hace un rato que me parecía muy importante empezar hablando del autor, ya que es, en cierta parte, una ficción que se toma de la historia de su propia experiencia en la Segunda Guerra. Y siento que esto nos lo explica Vonnegut en las primeras páginas. Luego de esa primera introducción, nos topamos con su encuentro con Bernard O'Hare, un compañero suyo en la Segunda Guerra, otro soldado que también sobrevivió a Dresde y al cual ha ido a visitar. Y resulta que la esposa de Bernard, muy inquietada por su visita y por esta novela que Kurt Vonnegut les transmite que pensaba escribir en función de la experiencia que han tenido, esta Mary O'Hare, la mujer de Bernard, le termina diciendo que para ella es terrible que quiera escribir, ya que lo único que va a lograr es que algún actor muy machote, como dice la contratapa que leí hace un momento, termine interpretando el papel principal. Y bueno, Kurt le dice, no, todo lo contrario. Me interesa escribir una novela que sirva para que no se vuelvan a llevar adelante guerras en el mundo. De allí es donde surge esta novela, que en su momento fue tomada justamente como una gran obra antibelicista,
y que a continuación empezaremos a analizar. Yo creo que si queremos, el primer capítulo nos cuenta esto y de Mari, y el libro se lo dedica a Mari y al taxista que los lleva nuevamente a Dresde, porque creo que en esta búsqueda que nos marca muy bien el autor, en esta búsqueda de cómo escribirlo, qué escribirlo, cuando él muchas veces dice que no hay nada para decir después de todo lo que le ha pasado, hay muerte nada más, o sea, no. En esta búsqueda creo que Mari es muy responsable de cómo se llevó adelante el libro, en este sentido de que le dijo, no quiero que que vaya al cine este libro. Creo que ha sido fundamental y por eso se lo ha dedicado, y él mismo lo decía. Y en el capítulo 2, bueno, empieza esta ficción, totalmente diferente a lo que venimos leyendo en el primer capítulo. Es que, si queremos, cronológico, nos cuenta que va a visitar al amigo, que vuelven a Dresde, que se hace amigo de un taxista, bueno, etcétera, etcétera. Capítulo 2 totalmente diferente. Ahí empieza a hablar de Billy Pilgrim. Billy Pilgrim. El protagonista de la novela. Bueno, pero ahí, como es una autoficción, la novela está narrada en primera persona. Y también Billy Pilgrim personifica en algún punto esa primera persona de la cual él se despega en una autoficción. Y a partir de este momento la historia va a ir saltando el tiempo, el espacio, va a viajar a otro planeta, bueno, nos inmersa en un mundo de ficción, y la narrativa que lo lleva adelante, bueno, hace muchos saltos en el espacio y en el tiempo. Y está bueno aclarar eso porque siento que es un libro difícil de trasladar a alguien que no lo ha leído. Pero yo hice una trampa, la reconozco ahora, recién, que es que, además de haber leído el libro, propiamente dicho, también leí el cómic. Y el cómic de Matadero 5 tiene cosas muy positivas. Que, por un lado, esta es una edición de Hotel de las Ideas. A ver, la edición original de Matadero 5 es una edición de Blackie Books, de Penguin Random House, una edición traducida en español gallego, si bien no es un... Yo no diría que es un español cerrado como nos ha tocado anteriormente con La Carretera, por ejemplo. Es una traducción bastante accesible, pero esta otra edición de Hotel de las Ideas del cómic es especial para la Argentina. Entonces, tenemos expresiones propias nuestras como hijo de p***, chupa p***, la p*** que te parió, o che pibe, o nene, en fin. Y tiene una segunda cosa muy positiva este cómic, que es que en medio de ¿Por qué hablo de la importancia de haber leído el cómic o lo piola de haber leído el cómic? Porque en medio de tanto salto temporal, en medio de esta concepción de los trasfalmadorianos, que ahora vamos a decir quiénes son, de todos estamos en todo tiempo y en todo lugar, en medio de todo eso, este cómic tiene cosas sumamente interesantes, como por ejemplo que nos muestra una línea de vida de Billy Pilgrim, lo que nos facilita saber acabadamente en qué momento estamos de su vida. O sea, siento que esta sería la concepción de un trasfalmadoriano diciendo que todo existe en todo momento a la par. Entonces, que no estamos en una línea de tiempo en la cual primero Billy tiene 6 años, o luego 21, o luego 42, sino que todo el tiempo es todas las cosas a la vez. Y eso ayuda a ubicar muchísimo. Y bueno, nada, hice esa trampita. Igual ahí, como para arrancar el libro, empieza en una primera persona que es un excombatiente que vive en Wisconsin. Es un ex prisionero de guerra de Dresde, Alemania, que quiere escribir sus memorias, ¿sí? ¿Quién es este? John Johnson. ¿O no? ¿Quién es John Johnson? ¿Quién es John Johnson? Él. Bueno. Pero volvemos a lo mismo. A ver, entonces ahí empezamos a meter una autoficción dentro de una autoficción. Porque Kurt es John, y Kurt y John
son Billy Pilgrim. Exactamente. Tiene un rollo, es bastante particular el rollo que tiene la novela. Bueno, el primer capítulo se plantea esto que dijeron recién, ¿no? Una cuestión así de que él se contacta con los amigos, qué sé yo, por teléfono. Ahí a mí lo que me dejó este primer capítulo y lo que tiene la novela que va mostrándote siempre muy por abajo es esta cuestión de cómo quedan los excombatientes después de la guerra. ¿Por qué? Porque el tipo te dice que se ponía en pedo, que se ponía a llamar por teléfono, digamos, un montón de secuelas de la guerra. De ahí él visita a estas personas, cuando tiene esta discusión con esta mujer que no lo quería recibir, que era la mujer de un compañero de guerra, aparece la novela con el personaje que la narra, que es Billy Pilgrim. Exactamente. Y te decía esto de que el libro te va dejando muchas cosas en el fondo que son muy ricas y son como... yo siempre digo esto, pero que son lo que lo deja ancho al libro. Y en un momento él dice que John Johnson es periodista. Y que tiene que cubrir un tipo que se había muerto en un ascensor. Y cuando la telefonista le pregunta qué ha visto, el tipo le dice: he visto muchas cosas peores que esto. O sea, esas cosas son del libro como así como grosas, me parece a mí. Y ahí entra en la novela que ha escrito él con sus memorias y todo, cuyo personaje es Billy Pilgrim. Y ya yendo de lleno con Billy Pilgrim, básicamente el libro arranca con... O sea, la ficción bien dicha que tiene a Billy Pilgrim por protagonista arranca con él caminando en el medio de la nieve en algún lugar de Alemania. Billy Pilgrim, Roland Weary y dos exploradores del ejército norteamericano, los cuatro se han alejado de su batallón, están caminando solos en el medio de Alemania y bueno, ya se empiezan a dar situaciones en donde nos muestran que Billy Pilgrim lo único que le interesa es que lo dejen solo. Él pareciera ser que no le importa morir. Billy Pilgrim, lo vamos a poner en los siguientes términos, es una persona que pareciera estar todo el tiempo teniendo miedo, que no le gusta el contacto social, una persona esmirriada, llamémosle, o sea, que es flacuchento, que es alto, pero que, o sea, no es una persona atlética en lo más mínimo, muy por el contrario, se la caracteriza como una persona hasta medio tonta, llamémosle. En fin, esa vendría a ser una descripción de Billy Pilgrim, y él todo el tiempo diciendo: síganse en mí, muchachos, déjenme acá, avancen ustedes. En cambio, tenemos a Roland Weary, quien el planteo que hace es que quiere salvar a Billy Pilgrim, más allá de que lo quiere salvar puteándolo, insultándolo, diciendo que se vaya a la puta que lo parió constantemente. Y eso también genera una descripción de la personalidad de Roland Weary, en donde tenemos a una persona sumamente violenta, sumamente enojada con la sociedad y que lo único que quiere es matar personas. Sí, para sumarte ahí, el personaje este de Billy es como un loser. Básicamente lo plantea así, un loser. Es un tipo que tiene, que ya vamos a entrar ahí, alucinaciones, que tiene viajes en el tiempo. Bueno, Roland era un abusivo, como le dicen ellos, ¿viste? Y van con estos dos soldados. Hasta que aparecen los alemanes. Y básicamente los alemanes los toman prisioneros. Los toman prisioneros. Y ahí comienza la historia de él como prisionero. Y empiezan los saltos en el tiempo y empieza... Pero la única, digamos, parte en la guerra que tiene fuera de ser prisionero es esa, cuando van por la nieve. Y hasta que son sometidos por los alemanes.
Arrancan los viajes en el tiempo. Esos viajes en el tiempo nos van a llevar desde cuando era niño y su papá lo tira a la pileta para que aprenda a nadar, a muchos años después, cuando él ya es grande y su mamá está en las últimas, diciéndole que cómo puede haber sido que haya llegado a ser tan vieja. Tiene un paso también por una fiesta donde él engaña a su mujer. En fin, tras toda esa vuelta, nuevamente se sitúa en ese momento, en la nieve, en la guerra. En fin, ahí tenemos unos saltos temporales que van de un momento al otro sin mucho aviso. Bueno, pero que ahí es lo loco del libro. ¿Qué son esos saltos? Porque no es una cuestión de la estructura narrativa. A mí me parece que excede la estructura narrativa. Pero el tipo de golpe lo están castigando y nada, y él se va en el tiempo, no sé, tiene un salto temporal o un viaje, no sé, y aparece en otro lugar, pero yo no lo noto como una parte de la estructura narrativa. Sí, no es una herramienta narrativa, es parte de Billy Pilgrim, es parte de su vida. Toda su vida transcurre en eso, transcurre así, porque no existe ni el Billy chico, ni el Billy joven, ni el Billy, existe todo el tiempo lo mismo. Entonces, digamos, es parte fundamental del libro, es todo el tiempo. Entonces, nos va mezclando, nos vamos avanzando en diferentes etapas de la vida de Billy, y no hay ni un principio ni un final, si queremos también. Sí, la narrativa del libro, o sea, quizás me estoy adelantando y me estoy corriendo de tema, pero meto este breve paréntesis en virtud de esto que comentás vos, Bola. La narrativa del libro es complicada. Uno no siempre termina de entender hacia dónde va orientado, no sé si tiene acabadamente una lógica, pero bueno, también hace a esta obra de culto ya a esta altura. Y luego de eso, efectivamente, son tomados prisioneros, los encuentran los soldados alemanes, y empiezan justamente con ese permanente ir de un lugar al otro, caminando, o sea, ya siendo tomados prisioneros, caminando, o en tren, momentos en los cuales va avanzando, vamos conociendo diferentes personajes de la trama, y también vamos adentrándonos en diferentes momentos de la vida de Billy Pilgrim. También es allí, en ese permanente ir y venir en los tiempos, donde nos enteramos que Billy, al regreso de la guerra, se termina recibiendo como optometrista, establece un comercio donde él vende marcos de lentes y se vuelve millonario, sí. Una persona muy rica. Se casa con una mujer más rica aún. Que es la hija del dueño de la empresa. Exactamente. Que era una mina gorda, que dice ahí que lo adoraba, que se lo como... Tenían una hermosa relación, pero tenían una hermosa relación gracias a que Billy ya había ido al futuro y sabía que esa relación y el hecho de que su mujer sea gorda y quizás no le terminase de gustar era una relación tolerable. Si mal no recuerdo, es ese el término que utiliza y que es polémico. Pero también tengamos en cuenta lo siguiente, que nos vamos a entrar más adelante, que Billy tenía otra mujer que era actriz porno. Más adelante seguramente nos enteremos porque eso ya forma parte de lo que sería el planeta Trafalmador. Yo no me acuerdo cómo lo introduce. En uno de estos saltos temporales, yo me acuerdo que al principio, con el segundo o tercer capítulo, que la hija le dice: papá, ya basta de esto, basta de querer hablar de tus adopciones, basta, papá, de querer sacarlo a la luz. Y creo que de esa manera lo empiezan a introducir. Él ya quería exponer en la televisión y en la radio, quería exponer que él ha tenido relación y fue al planeta de los Trafalmador. Él en una conversación de radio, como que se filtra él en un programa de radio y tira esto. Pero en un festejo, no estoy muy seguro de esto, pero en un festejo, creo que de aniversario o algo así, a él lo abducen ahí. Y ahí empieza la novela a tener como va bordeando el delirio. Sí, efectivamente. Pero a la vez también es nuclear, porque él aprende mucho de este sentido del mismo de la novela.
Pero pará. No existe el presente, ni el futuro, ni el pasado. Es todo el tiempo lo mismo, no existe la muerte. Lo abducen, lo llevan a un planeta, lo ponen en una especie de cúpula de domo de vidrio, que es como una especie de zoológico, donde los extraterrestres van y miran el comportamiento humano, y ahí le agregan una compañera que es la actriz porno esta, con la cual él termina teniendo relaciones, tiene hasta un hijo después. Exactamente. A ver, los trasfalmadorianos lo que estaban interesados era en reclutar a alguien de la Tierra para meterlo en esta especie de zoológico, tal cual, y bueno, y aprender sobre ellos, sobre el comportamiento humano. Entonces, por un lado reclutan a Billy Pilgrim, y por otro lado también abducen a esta actriz porno, y como bien decías vos, Bola, los meten en un domo de vidrio, y es muy importante la descripción que hace de los trasfalmadorianos. Básicamente los trasfalmadorianos son una mano verde con un ojo en la palma. Y cuando no quieren ver algo, o cuando se sienten abrumados por algo, cierran la mano, cerrando también el ojo. Y no pueden hablar. No pueden hablar. Ellos se comunican vía telepatía. Y bueno, y lo interesante es que vía parlantito es que le transmiten a Billy aquellas cosas que es necesario transmitirles. Pero bueno, básicamente en ese cautiverio Billy aprende muchas cosas. Por ejemplo, aprende esta concepción que yo hablaba al principio de que para los trasfalmadorianos todo es en todo momento, todo el tiempo. O sea, no es que ahora tenés esta edad, luego tendrás la siguiente y luego en algún momento te morirás. No. Todo el tiempo, ellos viven en una cuarta dimensión en la cual todo el tiempo pasan todas las cosas a la vez. Sin ir más lejos, esto es lo que hace que cuando ellos ven a alguien muerto, no se angustien, sino que simplemente digan una frase latiguillo, que quiero decirla del libro original. Ay, sí, la usa muchísimo. La usan... en realidad, dependiendo... Bueno, justo ahora no lo encuentro. ¿Es lo que hay? Es lo que hay. Es lo que hay. O sea, cada vez que se habla de la muerte a lo largo del libro, tras ese hablar de la muerte de alguien o de algo o de lo que fuese, se dice es lo que hay. Y no solo eso, sino que luego me puse a verlo desde la perspectiva... O sea, gracias a este... El cómic ayudó un montón para los trasfalmadorianos también. Exactamente, pero en el cómic la traducción argentina varía ese es lo que hay por así es la vida. Igual es lo que hay, lo dice todo el tiempo. Lo dice todo el tiempo, cada vez que hay una muerte. Sí, cuando es algo muerte, cuando hay una matanza, cuando hay algo creo que hasta burocrático o algo así, no me acuerdo muy bien, pero sí, lo usa con cosas que son una cagada, digamos. Cada vez que hay una muerte. Prefiero más es lo que hay. Perfecto, es lo que hay, así es la vida. No recuerdo ahora cuál es la traducción norteamericana, ya que en algún momento me manejé y dije, ¿qué cosa es esto que todo el tiempo están diciendo? Busqué una edición norteamericana para ver cuál había sido el original, y era algo así como estas cosas pasan. Era algo así como estas cosas pasan. Entiendo que el es lo que hay es una forma de expresarlo, el así es la vida también es una forma de expresarlo. Sería una Argentina está bien, lo diríamos así. Hace un rato hablábamos justamente de este momento en donde se da la abducción. Dale. Sí, se da. Ese momento de la abducción, como bien contaba el Bola, se da después de un aniversario, del casamiento de la hija, la verdad no me acuerdo, era un evento que habían hecho en la casa de Billy Pilgrim, que era o el casamiento de la hija, o una historia así. Bueno, yo siento que uno de los momentos
más icónicos, o que al menos a mí me resultaron más particulares, es cuando Billy Pilgrim está esperando ser abducido. Él ya sabía que iba a ser abducido. ¿Por qué? Porque ya había tenido esos primeros viajes en el tiempo, en el espacio, y ya sabía cuál iba a ser el devenir de su vida. Por ende, dice, negro, falta 1 hora para que me abduzcan. ¿Qué les parece? O sea, agarró, se descorchó un champán, pero además se puso a ver una película sobre el bombardeo de Dresde. Y primero la ve como corresponde, de atrás para adelante. Y luego la ve de adelante hacia atrás. Y siento que esta es la gran imagen que nos transmite. ¿Por qué digo que es una gran imagen? Porque básicamente lo que plantea Vonnegut a través de las palabras de Billy Pilgrim es que en esa película se ve cómo los aviones norteamericanos que estaban llenos de agujeros retoman hacia atrás, y esos agujeros de a poco dejan de existir, ya que las balas que les habían hecho daño son nuevamente recepcionadas por metrallas que disparan inversamente los alemanes. Entonces esos aviones vuelven hacia atrás, y así como hacía un momento acababan de lanzar bombas sobre la ciudad de Dresde, esas bombas son encapsuladas. Kurt Vonnegut dice, gracias a una máquina mágica que permite que el fuego que se había esparcido sobre Dresde sea nuevamente encapsulado dentro de las bombas. Esas bombas vuelven a subir a los aviones vuelven a su base de aterrizaje y continúa. O sea, dice, aquí termina la película. Pero Billy Pilgrim en su cabeza también flashea, vamos a decirlo así, también flashea que esos soldados devuelven sus uniformes y esos soldados vuelven a la secundaria. Las bombas que hacía un momento habían fabricado ahora están siendo desarmadas, y ese material que tienen dentro es nuevamente puesto dentro de la Tierra para que nunca más haga daño a nadie. Y así mismo, siguiendo toda esta lógica, hasta Hitler termina siendo un bebé. Todos terminamos siendo bebés hasta llegar a Adán y Eva. Bueno, esto forma parte de ese flasheo que digo de Billy Pilgrim, pero bueno, entiendo que esta es una de las imágenes más representativas del libro. Como, si lo vemos en un sentido, vemos un gran bombardeo sobre la ciudad de Dresde y cómo toda esa bellísima ciudad cae víctima del fuego y de los bombardeos. Pero si lo vemos de otra forma, tenemos una situación sumamente humanitaria, algo sumamente bello, de cómo la humanidad prima, más allá de lo utópico que suene esto. Es difícil hacer un trazado cronológico de la novela. Es difícil. Totalmente. Igualmente, si seguimos más o menos orientándonos por el hilo narrativo. Sí, tenemos una lectura, claro, empezamos y terminamos, sí. Llega al, qué sé yo, por ahí, a donde comparten con los ingleses. A mí me parece que el libro, más allá de la cuestión cronológica, que es lo que por ahí te incomoda de leerlo, tiene estas cuestiones que va, viene todo el tiempo el libro. Tiene, lo que me dejó a mí era familiarizarme o meterme en algunos lugares, porque él te va llevando por lugares, qué sé yo. El tren que los cargan cuando llega al campo de refugiados que está con los ingleses. Después él viaja a este planeta, después él vuelve a viajar, está en un loquero, vuelve a viajar, está en su casa, al cuidado de su hija. El libro está lleno de lugares que me parece a mí que son los que te dan como esa parte que no te da el orden cronológico. Esa repetición de lugares a los que te empezás a familiarizar. Sí, tal cual. Y avanzando sobre esto, tenemos toda la parte en donde efectivamente ellos son prisioneros de guerra, bien dicho. Todo este tiempo habíamos dicho que habían sido tomados prisioneros, pero bueno, luego tenemos la parte en donde llegan a un barrancón que comparten con los ingleses, en lo cual siento que no tiene mucho sentido ingresar, ya que son historias más o menos
abstractas. Luego tenemos un momento en el cual son sacados de esas barracas que comparten con los ingleses y son llevados puntualmente en tren a la ciudad de Dresde, donde los ponen a trabajar en este famoso matadero, en el Matadero 5, de allí también el título del libro. 5 en el sentido de que era el quinto edificio donde a ellos los alojaban. Y en realidad ellos no los meten en ese matadero o sea, ya no funcionaba como un ámbito donde eran procesadas las vacas o los cerdos, sino que ahora en ese matadero producían un jarabe para mujeres embarazadas, con vitaminas, con probióticos. Y bueno, siento que tampoco tiene mucho sentido eso, pero lo importante es que estando allí en ese matadero, en un momento se produce este gran bombardeo. Si no me equivoco, comienza el 13 de febrero del 44, a tan solo... O sea, cuando ya la guerra estaba terminando. Del 45, creo. No, del 44, si no me equivoco. Ahora lo buscamos en algún lado. Y la realidad es que ya no había mucha más guerra. Plantean que fue una especie de ensañamiento ese bombardeo tan terrible sobre Dresde. Y tras ese terrible bombardeo, donde ellos sobreviven gracias a que están abajo del matadero en una especie de cueva, una especie de cueva natural, donde justo... Una cámara frigorífica natural. Exactamente, eso mismo, muy bien, Barros. Y sobreviven gracias a eso. Luego, al salir, se topan con la devastación absoluta, con que prácticamente la ciudad completa había muerto, había sido reducida a cenizas, no solo las estructuras, los edificios, sino también las personas. Las personas eran un bulto, básicamente, y en un primer momento intentaban rescatarlas, entiéndase en el sentido de intentaban juntar esos bultos para tratar de catalogar a las personas, y era tal el grado de destrucción y era tal la cantidad de personas que estaban en esa situación que directamente decidieron incinerarlas porque se estaban pudriendo, eran tantas que no alcanzaban a levantarlas. Entonces dijimos, bueno, terminemos de incinerarlas para que al menos no se pudran y generen infecciones en la población, en la escasísima población que quedaba viva. Siento que lo importante de todo eso es que Billy Pilgrim vuelve a Estados Unidos. En medio de todos estos cambios de tiempo, de lugar, siento que muchas veces puede ser difícil cerrar la narración así de sencilla, pero entiendo que todo lo que es el capítulo Dresde y Alemania en sí concluye de esa forma. Concluye tras el terrible bombardeo y tras el fusilamiento de uno de los compañeros de Billy, que básicamente fusilado frente a un pelotón por robarse una tetera. Es lo que hay, decía después de eso. Bueno, pero porque vos ahí pasás toda la parte del campamento con los ingleses y el tren y un montón de lugares, que es verdad, no nos detenemos por ahí en eso, porque nada, está bien, forma parte del libro. Pero a mí me parece que lo importante es lo que te va dando por abajo el tipo. Porque vos, si bien estás leyendo una autoficción, estás recibiendo a Billy Pilgrim que te está hablando y te está contando y está delirando y qué sé yo, la realidad también es que vos estás siendo como testigo de una confesión de Kurt Vonnegut. Y todas esas cosas, decir, che, los tipos se morían en el tren, ya había un olor horrible y los tiraban y no sé, y fueron allá y hacían un montón de cosas. Y todas esas cosas que tiene como de humanidad el libro. O sea, esas cosas que son muy, muy crudas. La crudeza de lo que fue para él ser un prisionero de guerra, que es lo que te va contando, porque por ahí nosotros vamos avanzando en la estructura y en lo que va pasando en la historia, pero todo el tiempo te va dando te va dando a cuentagotas, así, tac, tac, tac. Te va dando esta cuestión de la crudeza que es el tipo que se viste como un ridículo porque no tenía ropa, porque le había quedado chica la ropa que le habían dado en el ejército, y así un montón de cosas que van pasando. El tipo que lo matan por una tetera, el tipo que cuando se vuelven a subir al tren está ahí todavía tirado, que se había muerto cuando habían venido en el tren. O sea, todas esas cosas a mí me parece que son como muy valiosas
en cuanto a la experiencia de él. Sí, forma parte justamente de esta crítica antibelicista a la cual hace referencia el libro. Sinceramente, para mí, yo cuando pienso en un libro antibelicista pienso en Sin novedades en el frente, que hace poco salió una película sobre eso. Básicamente trata de la historia de unos jóvenes que mienten con su edad para poder enlistarse en el ejército y participar en la Primera Guerra Mundial, y apenas entran se dan cuenta que esto no era joda y que la guerra de trincheras, el gas mostaza, era algo terrible, desastroso. Y también el libro muestra cómo los popes, los reyes, ya que durante la Primera Guerra, o sea, sin ir más lejos, se desata por el archiduque Francisco Fernando, o sea, todavía existían reyes, sí, tal cual, zares, el zar Nicolás II en Rusia. O sea, todas esas personas no estaban tocadas por la guerra, estaban cómodas en sus casas, tranquilas, y los que pelean son los pibes. Y muy de la mano con esto, volvemos a Mari. No, volvemos. Me gustaría retomar con esto que acabo de decir de que los que pelean son los pibes. Me gustaría hablar de la Cruzada de los Niños, que es el subtítulo del libro. El libro se llama Matadero 5, la Cruzada de los Niños. ¿Qué vendría a ser la Cruzada de los Niños? Por eso yo dije lo de Mari, porque Mari es la que también le dice que en esto de que no le interprete Frank Sinatra la película, le dice que eran niños, que no eran grandes hombres peleando, eran niños los que iban a pelear. Y por eso él le promete a mano alzada de que no va a ser una novela para pasar en el cine, y que su nombre va a ser La Cruzada de los Niños. ¿Vos indagaste sobre qué fue? ¿Alguno indagó sobre qué fue la Cruzada de los Niños? Lo menciona después por donde vas vos, creo, en algún momento. La Cruzada de los Niños, a ver. Al final lo menciona. A ver. Dentro de las más o menos 10 cruzadas, de las cruzadas a Tierra Santa. A Tierra Santa. Ahí está. Dentro de las más o menos 10 cruzadas que hubo a Tierra Santa, ya por el... Lo menciona en el libro, sí. Desde el 1100 hasta el 1400, más o menos, no tengo buena memoria respecto de esos temas. En una de esas cruzadas resulta que empiezan a decir, che, al fin y al cabo, las cruzadas, la idea era que pudiesen tomar nuevamente Tierra Santa. Tierra Santa deje actualmente Palestina. Actualmente es territorio en disputa entre Israel y Palestina. Si querés sentamos posición política si tenés ganas, creo que vamos a coincidir los tres, pero más allá de eso entiendo que hoy por hoy es terreno en disputa. Y básicamente la lógica es que esas cruzadas venían siendo, más que intentos por recobrar Tierra Santa, venían siendo momentos en los cuales los cruzados, que terminaban siendo mercenarios, hacían destrozo, violaban, robaban a la gente de esa zona. En medio de todo eso, algún gran eclesiástico del momento plantea que las cruzadas tienen que ser llevadas adelante por gente pura. ¿Y qué cosa más pura que los niños? Entonces reclutan un montón de niños, pobres en su mayoría, niños que vivían en la calle. De Francia. Sí, entiendo que diferentes lugares, todos de la Grey Católica, terminan reclutando un montón de niños, y ya fuesen pobres o de las urgentes pequeñas burguesías. Empiezan pequeñas burguesías hablando justamente de los grupos que se establecían cerca de los burgos. O sea, estamos hablando de la etapa más primigenia de lo que se entiende por burguesía. Y empiezan a reclutarlos y terminan mandando a niños a la guerra, ya que supuestamente al ser personas puras iban a ser beneficiadas por Dios. Bueno, de los tantos barcos que salen con niños, un montón encallan, como pasaba en esa época, y se mueren todos ahogados. Y hay una parte de esa cruzada de los niños que, en lugar de ir a Tierra Santa, termina en Alejandría, donde esos niños no son enviados a la guerra contra los musulmanes, sino que son enviados como esclavos
a que trabajen. O sea, peor aún. y a eso hace referencia con la cruzada de los niños. O sea, un rotundo engaño, una rotunda farsa en términos históricos. Sí, acá lo menciona en el libro y no menciona que iban directamente a la guerra contra musulmanes, sino que directamente iban a ser vendidos en el África como esclavos. Y que algunos encallaban y terminaban en Génova, creo. Y ahí eran salvados, eran alimentados por familia y volvían a su lugar de origen de Europa. Pero bueno, más o menos esa historia. Y lo cuenta en el libro ahora que mencionas. Y tiene un origen. Yo creo que ha sido un faro Mari también en esta reunión que tuvo y que le dice no hagas un libro tal, en esta búsqueda de él, para hacer un libro sumamente enroscado, para que no sea un bélico, para llevarlo a película bélica. Pero bueno, si me preguntan a mí, yo les preguntaré, como habitualmente hago, si esto los ha llevado a alguna música en particular, si han visto en el libro, más allá de que hay música, hay cancioncitas, llamémosle, a lo largo del libro, pero si se han topado con una canción que les resulte más representativa, más allá de estas... Este cuarteto vocal que a lo largo del libro aparecía, o las canciones que entonan los ingleses. Sí, Sebastian Bach también lo nombra por ahí. Pero una canción. Me cago. Cada vez que grabamos nadie tiene nada para aportar. Soy el único guanaco que... Bueno, mientras ustedes buscan algo... Como verán la remera, y para aquellos que nos escuchan vía Spotify, Joven Barros ha traído una remera de Iron Maiden. Resulta que hace un par de meses fuimos a Chile a ver a Iron Maiden. Fuimos. Y yo me topé con una gran canción, que es Caught Somewhere in Time, de Iron Maiden. Es verdad. Algo así vendría a ser la traducción de atrapado en algún lugar del tiempo. O sea, nótese la particularidad de en algún lugar del tiempo. No estamos hablando no solo en términos temporales, sino también en términos espaciales. Es la canción, claro, es verdad. Mira. Y acá tenemos idas y vueltas, y la canción no lo toma como algo peyorativo ese viaje en el tiempo, sino que dice: che, si tenés tiempo que perder, si tenés una mente abierta, te invito a que viajemos en el tiempo. Y básicamente, justamente habla de la oveja que se pone en la piel del lobo, o el poder conocer eso que está más allá. En fin, lo toma desde un lugar que yo entiendo que también Billy Pilgrim lo hace. Si bien muchas veces sus viajes en el tiempo son algo involuntario y son algo que termina padeciendo, y hasta inclusive podemos hablar de si esos viajes en el tiempo no son una especie de crisis psiquiátrica, psicológica que tiene en ese momento, y que la forma que tiene Vonnegut de trasladárnosla es, bueno, sí, tiene un viaje en el tiempo y el espacio a Trafalmador, a otro planeta, para correrse de esa situación rotundamente terrible que está viviendo en ese momento. O sea, quizás hasta sea una herramienta que brinda Vonnegut en el relato para dejar patente que el tipo está sufriendo un brote psicótico, inclusive, si tenés ganas. Si bien no lo ponen en estos términos y son palabras mías, pero bueno, fuese como fuese, los viajes en el tiempo y el espacio es algo que se da. Y nada, a mí me retrotrajo a esa canción de Iron Maiden. Sí, aparece un par de música ahí también, que eran unos tipos que cantaban en los eventos, que ahí donde él se volaba. Aparece en un cuarteto. Un cuarteto. Que lo lleva a Dresde cuando los guardias salen y están perdidos en la ciudad después de esa destrucción. Bueno, y después también aparece mucha literatura. Aparece Dostoyevsky. Es verdad. Con los hermanos Karamazov. A los extraterrestres les pide un libro. Les pide un libro, algo para leer les pide. No, y aparece alguien buscó si era verídico el autor este que aparece, que él conoce en una de esas... un autor que sí, se llama un autor de ficción, que se mandaba cualquiera el tipo. Ahí tiene momentos que son como muy delirantes y muy graciosos el libro. Sí. Y después tiene toda esta crudeza que es triste y es muy, muy humana. Pero hay momentos donde son graciosos, boludo.
Los libros de... Creo que se llamaba Truth, Sí, el de tipo. ficción, que sí, que flasheaba cualquiera. Sí, efectivamente. Justo ahora no me lo puedo acordar. Acá lo encontré. Kilgore Truth. Kilgore. Qué Truth. grande Kilgore Truth. Pero para él En llega... Times Square vendían sus libros, ojo. Sí, no, es de mentira. Igual él llega ahí a ese escritor porque el compañero de cuarto Sí, por Rose. del loquero era... Era fanático de ese autor. No. A ver, Kilgore Truth no es de verdad. Tampoco es de verdad. O sea, son personajes de Kurt Vonnegut. No solo Kilgore Truth, sino también Howard W. Campbell, hijo, que era el nazi norteamericano, era el norteamericano que había devenido en nazi. Claro. Bueno, investigando un toque sobre Vonnegut y sus otros libros, en otros libros de él retoma estos personajes. Retoma Mira. Kilgore Truth, retoma Campbell. O sea, son personajes que lleva adelante en más de uno de sus libros. Pero bueno, ¿les gustó? Sí, a mí me gustó, a mí el libro me gustó. Es un libro que, bueno, que no es fácil de leerlo, no te puedes parar cuando quieras, porque no hay una cronología tan marcada, entonces es fácil de leerlo, pero bueno, hay que prestar mucha atención, porque bueno, es un libro que va saltando de un momento a otro. Y tiene momentos graciosos, cómo se muere Valencia, su esposa, es muy gracioso, que se muere asfixiada después de que tiene un accidente y va con el Cadillac sin el caño escape haciendo un quilombo y llega y se muere por asfixiada. Es muy gracioso, esas muertes que él ni se entera, él se entera después encima. Tiene esas cosas, los libros de ficción de este autor también. Es muy entretenida. Tiene faceta y también eso que decís vos, muy cruda también. Muy cruda cuando salen de Dresde después del matadero, que parecía la luna, decían. Parecía la luna porque no había vida, no existía vida. Y después que empiezan a cavar y hacen minas de cadáveres. Empiezan a cavar hasta que encuentran cadáveres y bueno, tiene esos momentos muy crudos y muy también flasheros. Sí, la verdad es que me gustó. Me gustó esto de que tiene, de que no va todo el tiempo por el mismo lado. Es como sorpresivo el libro. Y a su vez circular. O fíjate que el libro termina prácticamente como empieza, con los pajaritos cantando. Tiene una cuestión que es difícil orientarse. Llega un momento en que te empezás como a perder. Que empezás a viajar en el tiempo con él y toda esta cuestión. Pero sí, la verdad es que me gustó. No encontré... A ver, para aquellos que le gustan la escritura muy finita y estilística, me pareció que no es un tipo, o no es un gran escritor que tiene una pluma muy finita o que tiene una cuestión muy estilística. Pero sí me parece que tiene esto que te mete de lleno en un montón de situaciones que nosotros ni hemos atravesado. Ojo que se podría haber usado en algún momento la escritura que usa el Duque cuando hacía esa escritura de pensamiento. Se podría haber remetido acá y no se usó esa herramienta que tal vez le podría haber quedado bien, por ejemplo. Sí, siento que por ahí encuentra otras herramientas Vonnegut para trasladarlo, o sea, hablar en tercera persona o en un momento que el relato sea él quien lo encabeza, en otro momento John Johnson y en un tercer momento Billy Pilgrim, y a veces inclusive los trasfalmadorianos. Y de la mano de esto, yo siento que es un libro que a ver, entiendo que este es un libro que se edita en 1969 en pleno contexto de guerra de Vietnam, un libro antibelicista durante la guerra de Vietnam, que es la guerra que más sangre le costó a los Estados Unidos y la 21ª guerra que prácticamente perdieron. Bueno, y su hijo, en la ficción, el hijo de Billy Pilgrim, es un... Robert. Es Boina Verde. Claro. Claro, Boina Verde de la guerra de Vietnam, sí. Bueno, yo entiendo que en el contexto de 1969 este libro efectivamente tiene que haber sido antibelicista. Entiendo que Kurt Vonnegut es un autor de culto. Entiendo que con el paso de los años ha sido ensalzado. A mí personalmente no me pareció un libro del otro mundo.
si alguien me pregunta, insisto, siento que prefiero otros libros antibelicistas, como por ejemplo el citado de Sin novedades en el frente. Y más allá de eso, me gustó, si bien no me pareció fabuloso, me gustó. Y mi gran recomendación es leer el libro en un primer momento. Y apenas uno termina con el libro, el cómic. Porque eso te aclara absolutamente todo. Y le pones cara, le pones cuerpo, le pones espacio a prácticamente la totalidad de las situaciones del libro. Perdón, hice trampa, de nuevo. Sí, no avisaste. Bueno, alguna herramienta a mi favor tenía que tener. Bueno, hasta acá el libro de Kurt Vonnegut. Los esperamos la próxima. ¿La próxima a quién le toca? A mí. Muque va a elegir el próximo libro, así que los esperamos la próxima. Suscríbanse y bueno, acompañen este grupo de Libros and Beers.